Bien, jóvenes, bienvenidos a esta nuevo video que corresponde a la clase de fisiología del sistema respiratorio. Así que vamos a compartir la pantalla. Recuérdense que el material, las diapositivas van a estar disponibles para que ustedes puedan también tenerlas. Estas diapositivas las hemos elaborado de diferentes fuentes. Y nada, vamos a darle para allá. Justamente vamos a hablar de una parte que es muy abstracta, que es la parte que tiene que ver con el volumen y la capacidad pulmonar. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Vamos a empezar. Hay unos conceptos que si lo vemos de una forma aislada, nos pueden resultar muy abstractos. Uno de ellos es este que tenemos aquí, que es el volumen tidal, BT. Y básicamente el volumen tidal se refiere a la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante un ciclo respiratorio normal, durante un ciclo respiratorio tranquilo, sin ningún tipo de esfuerzo o actividad física. Para un hombre promedio, esto es aproximadamente unos 500 mililitros. En el punto pico, el volumen corriente de inspiración es lo que vamos a tener. En el baseline vamos a tener el volumen corriente de expiración. Les prometo que en la imagen eso se va a entender un poco mejor. Pero al final del día, el volumen tidal es la cantidad de aire que entra y que sale en un ciclo respiratorio tranquilo. Su punto más alto, el punto de volumen de inspiración, y su punto más bajo o de base, el volumen corriente de la expiración. Ahora bien, uno pudiera pensar que con eso es suficiente, pero también tenemos el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es esto? Es el volumen total de aire inspirado con fuerza más allá del volumen tidal inspiratorio. Tal vez algunos de ustedes han experimentado alguna vez una prueba de función respiratoria, una espirometría, donde a veces se nos pide que tomamos aires y cuando hagamos la expiración lo hagamos con más fuerza, o cuando hagamos la inspiración lo hagamos con más fuerza de lo que usualmente lo haríamos. En este caso, cuando hacemos una inspiración más allá de lo que nosotros conocemos como el ciclo normal, a esto nos referimos con el volumen de reserva inspiratoria. No es simplemente lo que se definió anteriormente en el volumen tidal. Esto es ir más allá. Y para un hombre promedio, esto es aproximadamente de 3.100 mililitros. La otra cara de la moneda sería expirar más allá de lo normal. Y eso también tiene su nombre, el volumen de reserva expiratoria, que básicamente es la misma definición, pero la vamos a aplicar al proceso de expiración. Volumen total de aire exhalado con fuerza más allá del rango del volumen tidal de expiración. Para un hombre promedio, esto es aproximadamente de 1.200 mililitros. Y por último, en términos de los volúmenes, es el volumen residual. Si bien es cierto que el aire entra a los pulmones y el aire sale de los pulmones, esto no significa al 100% que cuando ocurre la expiración, todo el aire abandona los pulmones. De hecho, si todo el aire se saliera de los pulmones se colapsarían, los alvéolos. Por lo tanto, el volumen residual es la cantidad de aire que se queda en los pulmones aún después de una respiración enérgica. Y para el hombre promedio es de 1.200 mililitros. Generalmente,
cuando se hace una prueba de espirometría, se intentan de buscar estos volúmenes. Y de esos 4 volúmenes, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen tidal son medibles. Sin embargo, el volumen residual da un poco de problemas. Y por lo tanto, para hacer una valoración de volumen residual, tenemos que tener algunas pruebas, como la prueba del lavado con nitrógeno, la prueba de dilución del helio y la pletismografía corporal, y de hecho es esta que tengo acá en imagen. ¿Ok? Ahora bien, antes de irme a la gráfica, así como tenemos volúmenes, tenemos capacidades. Y estas capacidades relacionan esos 4 volúmenes que hemos estado hablando. ¿Sí? Lo vamos a ver en la gráfica ahora. La capacidad inspiratoria es el volumen total de aire que se puede inspirar. ¿Ok? Es el volumen total de aire que puede inhalarse a los pulmones. Esta es una sumatoria del volumen tidal, recuerden, el que entra y sale, y el volumen de reserva inspiratoria. Es inspirar más allá de lo normal, ¿verdad? En el adulto normal, 500 mililitros para tidal y 3100 para reserva inspiratoria, viendo que el promedio de esa capacidad inspiratoria es 3600 mililitros. La capacidad residual funcional es la cantidad de normal de aire en los pulmones sin expiración forzada. ¿Ok? Entonces aquí se va a tomar el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, tomando en cuenta que ya les dije que las espirometrías convencionales no van a poder medir el volumen residual. Ambos habíamos dicho que tenían un valor en un hombre promedio de 1200 mililitros. Por lo tanto, su aproximación es 2400. La capacidad vital se refiere al volumen total de aire que se puede inhalar y exhalar normalmente y con fuerza. Obviamente, aquí no solamente vamos a tomar el volumen tidal, sino que vamos a tomar los 2 volúmenes de reserva. Volumen tidal más reserva inspiratoria más reserva expiratoria. Y ahí tenemos nuestro aproximado, según los valores que hemos mencionado, un aproximado de 4800 mililitros. Y por último, es la capacidad pulmonar total. Volumen total del aire que puede ocupar los pulmones. No importa si es tranquilo o en esfuerzo. Como se pueden dar cuenta, esta es la sumatoria de los 4 volúmenes que hemos investigado. Si nosotros tomamos esta imagen, podemos ver acá esta, como si fuera esta línea ondulada, ¿verdad? Esta línea ondulada es el volumen tidal, ¿sí? Como pueden ver, de 2500 a 3000, estamos hablando de aproximadamente unos 500 mililitros, ¿verdad? 2500 a 3000, que era el valor que nosotros le habíamos asignado como aproximado usual, ¿verdad? Como aproximado usual al volumen tidal. Lo habíamos definido como la cantidad de aire que entra y sale durante un ciclo respiratorio tranquilo. Y habíamos dicho que su punto más alto, o sea, aquí donde tengo el pointer, esa iba a ser, ¿verdad?, el punto máximo de la inspiración, y su base, o sea, el punto más bajo, iba a ser el punto base, o sea, base de la expiración. De hecho, nosotros pudiéramos ubicar que en este punto más alto sería, ¿verdad?, el máximo, ¿verdad?, de aire que va a entrar a los pulmones dentro de un ciclo tranquilo, y el punto acá más bajo sería, evidentemente, el punto mínimo de aire que vamos a tener luego de una expiración tranquila. Siempre recordando que aún posterior a la expiración no vamos a vaciar nuestros pulmones, ¿sí? Por lo tanto, podemos ahí ver el volumen tidal, que es esa onda que vemos ahí. Ahora bien, este que se ve aquí
perdón, que quite el marcador, aquí viene, este que se ve aquí, que asciende, aumenta de manera importante el volumen de los pulmones, mucho más allá del volumen tidal. Recuérdense que el volumen tidal, por ejemplo, acá, lo más que consiguió fueron unos 3.000 mililitros. Pero fíjense hasta dónde aumenta la cantidad de aire dentro de los pulmones, ¿sí? Esto pareciera como si alguien estuviera inspirando más allá de lo normal que tú apreciarías en un ciclo respiratorio normal. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Y eso nosotros lo definimos. Lo definimos como volumen de reserva inspiratoria. En un adulto promedio es aproximadamente unos 3.100 mililitros. En este ejemplo nos dicen que el valor solo llegó a 2.800 mililitros, ¿sí? Recuérdense que estos son aproximaciones. Y en el contexto del ejemplo de esta gráfica que nos entregaron acá, pues no llegó a los 3.100 que se aproximan en un hombre promedio, sino que solo a 2.800. Bien, independientemente de eso, podemos ver, ¿verdad? La gran entrada de aire a los pulmones, mucho más allá del pico del volumen tidal. La otra cara de la moneda, ¿cuál sería? La otra cara de la moneda sería este que está aquí en violeta. Este que está aquí en violeta es justamente el contrario de este. Es el volumen de reserva expiratoria. Como podemos ver, hemos sacado bastante aire de nuestros pulmones, como si estuviéramos forzándonos a sacar el aire. Y esa era precisamente la definición, perdón, del volumen de reserva expiratoria. Era la cantidad de aire que podemos exhalar, ¿verdad? Más allá de una expiración tranquila. Habíamos dicho que lo normal era de 1.200. En este ejemplo nos dieron unos 1.300, ¿sí? Eso quiere decir que si yo les fuera a dar un ejemplo, ustedes tuvieran aquí similar a este, un tidal de 500, ¿verdad? Un reserva inspiratoria de 2.800 y un reserva expiratoria de 1.300, solo les quedaría un solo volumen por calcular. Y el volumen es la cantidad de aire que queda en los pulmones posterior a una expiración forzada. ¿Y cuál es el pico de una expiración forzada? Este de aquí, que es el punto, ¿verdad?, más alto de el volumen de reserva expiratoria, ¿verdad que sí? Entonces yo mido la cantidad de aire que me quedó, que es esta de aquí abajo, ¿verdad que sí? Esta de aquí abajo es el aire que me quedó luego de exhalar con fuerza. En este contexto son unos 1.200 mililitros. Por lo tanto, 500 de tidal en este ejemplo, 2.800 de reserva inspiratoria, 1.300 de reserva expiratoria y 1.200 de volumen residual. Ahora bien, si nosotros ya tenemos estos 4 volúmenes, calcular las capacidades no va a ser tan complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si fuéramos a calcular la TLC, que es la capacidad pulmonar total, ¿verdad que sí? Esta, recuérdate que era la sumatoria de todas, ¿verdad que sí? Y aquí podemos ver cómo se van a sumar esos 500, esos 1.300, esos 2.800 y esos 1.200 para una capacidad pulmonar total de 5.800, ¿sí? Entonces, en esta, ¿verdad? Tenemos ahí la capacidad expiratoria, por ejemplo, ¿verdad? La capacidad expiratoria, pues tomaba en cuenta el volumen residual, ¿verdad que sí? Y teníamos, perdón, el volumen tidal expiratorio, y teníamos aquí lo que era el volumen de reserva expiratoria. Por eso veíamos la sumatoria de 500 del tidal y los 1.300 del de reserva expiratoria, ¿verdad que sí? Y podíamos hacer lo mismo con la capacidad inspiratoria, ¿verdad que sí? La capacidad inspiratoria, ahí teníamos el volumen tidal más la reserva inspiratoria,
y teníamos todas las capacidades. Eso quiere decir que luego de nosotros poder calcular y tener los valores de nuestros volúmenes, ya lo único que nos queda es poder nosotros sumar, ¿verdad? Las distintas capacidades para poder obtener esas resultantes. Así que, pues en esa parte podemos completar ese subtema. La otra parte tenía que ver con la resistencia de las vías aéreas. Ahora bien, este tema es interesante por algo que yo les decía en el aula y lo veíamos en la clase del otro día de mecanismos de la respiración, donde hablábamos de que en los pulmones el volumen y la presión eran inversos. Por ejemplo, recuérdense que un mayor volumen intrapulmonar iba a resultar en una disminución de la presión intrapulmonar, lo cual era conveniente para el proceso de inspiración. Lo contrario lo veíamos en la expiración, que disminuíamos el volumen intrapulmonar para conseguir un aumento en la presión intrapulmonar y entonces aumentar la presión por encima de la atmosférica. Era un rejuego, ¿verdad?, que teníamos con la atmósfera y los pulmones para poder hacer que el aire entre y que el aire salga. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto al flujo de gas, el paso de gas, que es lo que estamos hablando aquí a nivel de los pulmones, el flujo de gas es igual al cambio de presión sobre la resistencia. ¿Ok? La presión es directamente proporcional al flujo de gas. Eso quiere decir, a mayor presión pasa más aire. A menor presión pasa menos aire. Tiene sentido, pero que sí. Ahora bien, esta parte nos queda clara. Ahora, la resistencia, evidentemente, es indirecta al flujo de gas. ¿A qué me refiero? Si hay mucha resistencia, el flujo va a ser menor. Y si hay poca resistencia, el flujo va a ser mayor. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Es fácil cuando uno lo ve desde esta perspectiva, ¿sí? Por eso decidí empezar con precisamente esta información antes de irnos a lo otro que pudiera complicar un poquito nuestra observancia, por así decirlo, de esto. Así que vamos a seguir. Pasivamente, las partículas se mueven desde la alta presión a una baja presión. De nuevo, esto es un contexto que nosotros ya lo aprendimos, ¿sí? Lo aprendimos cuando veíamos la mecánica respiratoria. Veíamos cómo la presión atmosférica con un valor de 760 milímetros de mercurio tenía que superar las presiones para poder entrar el aire. Por ejemplo, si tenemos en este bronquiolo, ¿verdad? En este bronquiolo, una presión de 730 milímetros de mercurio, a ese bronquiolo el aire le va a entrar con mucha facilidad, ¿sí? En el caso de tener una presión de 754, el aire va a entrar también, pero no con la misma facilidad que lo hizo en este ejemplo. Y en este bronquiolo hay un problema, porque las presiones al ser equivalentes, el aire no va a difundir. Recuérdense que el principio de difusión es de una presión alta a una presión baja. Por eso, pasivamente, las partículas se mueven desde alta presión a una baja presión. Por lo tanto, el gas pasará a los pulmones desde niveles altos, la presión atmosférica, a la baja presión alveolo-alveolar. ¿Cómo generaste la baja presión alveolo-alveolar? Ya eso lo hablamos en la mecánica de la respiración. Si la diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión de los alvéolos es grande, producirá un volumen significativo de flujo. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos ahí, teníamos una presión atmosférica de 760 y teníamos un alvéolo que tenía la presión solo en 730. Eso quiere decir que la diferencia va a ser de 30 milímetros de mercurio, que en términos de presión, a mayor flujo de aire. Recuérdense que lo vimos al inicio. Si yo genero aquí una mayor presión,
mayor flujo de aire. Pero miren el otro ejemplo. Si yo tengo la misma atmosférica, pero en el otro alvéolo la presión estaba en 754, la diferencia solo va a ser de 6 milímetros de mercurio. ¿Cómo va a ser el flujo de aire aquí cuando lo comparemos con este ejemplo? ¿Va a ser mayor o menor? Evidentemente, el que tenga mayor presión, el flujo de gas va a ser mayor al que tenga menor presión. No significa que en este ejemplo el aire no va a entrar, pero evidentemente va a hacerlo con mucha menos facilidad que lo hizo en el ejemplo anterior. ¿Y qué tal si son iguales? La presión es igual a cero. Evidentemente, un valor de cero no produce flujo. Si la diferencia de presión entre la atmósfera y la presión de los alvéolos es pequeña, se producirá una presión moderada de flujo de gas. Ahora bien, si es igual, no se producirá. ¿Ok? Siempre recordar en este contexto que la presión es directamente proporcional al flujo de gas. Ahora bien, había otra variable, la resistencia. La principal fuente no elástica de resistencia al flujo de gas es la fricción. La resistencia es técnicamente insignificante en las vías respiratorias por dos grandes razones. Una más lógica que la otra de entenderla de manera rápida. La primera, la mayoría de los bronquios de la zona conductora tienen un gran diámetro. Y si el diámetro es mayor, menos posibilidades de fricción hay. Es similar como en los vasos sanguíneos. Por eso es que si un vaso está muy dilatado, la resistencia vascular es menor. Pero si el vaso está muy estrecho, la resistencia vascular es mayor. Y a mayor resistencia, en este caso de los vasos sanguíneos, habría mayor presión. Acá es otra la torta, ¿verdad que sí? Ya que a mayor resistencia, la velocidad del flujo del aire va a ser menor. De nuevo, yo se lo decía en la clase de mecánica de la respiración, cómo habían algunos de estos conceptos que sus aplicaciones fisiológicas eran diferentes dependiendo del sistema en el que nosotros estemos hablando y que pudieran generarnos confusión. Muy bien, los bronquios son una zona con gran diámetro. Ahora bien, esos bronquios no se mantienen tan grandes. De hecho, se ponen muchos más pequeñitos, los bronquiolos. Tú pudieras decir, bueno, pues a nivel de la parte terminal del árbol respiratorio, entonces el diámetro es menor. Eso quiere decir que hay mayor fricción justamente al final, cuando se están acercando los alvéolos. Sin embargo, ¿por qué no lo hay? Miren esta explicación. A pesar el área transversal total de los bronquiolos, cuando se suma de manera conjunta todos los bronquiolos, es grande. Ahora, si tú lo miras de manera aislada, tú lo ves pequeño. Pero como son tantos, tantos, tantos que hay, la verdad es que la fricción es mínima. Y por lo tanto, eso no afecta el flujo, sino que de hecho el flujo en los bronquiolos, a pesar de ser muy pequeños de diámetro, por ser tantos en términos de masa, va a hacer que el flujo sea mayor. Esa es la que yo le decía de las dos razones, que era la más abstracta, por así decirlo. En los bronquiolos respiratorios se detiene el flujo de gas. La difusión se convierte en la principal fuerza motriz. Los bronquiolos respiratorios son muy delgados y de una sola capa, y el gas se difunde a través de la membrana, desde la sangre a los alvéolos y viceversa. El músculo liso de los bronquiolos es responsable de la contracción y relajación, es decir, contraer y dilatar los bronquios. Esta parte que vemos aquí es muy interesante porque no se recuerda la asociación del sistema nervioso autónomo con este proceso a nivel pulmonar. Habíamos dicho, ¿verdad? Justamente acá esta última oración. El músculo liso de los bronquiolos es responsable de la contracción y relajación, contraer y dilatar los bronquios. Precisamente, vamos a verlo acá. El sistema nervioso autónomo en su porción simpática, como ustedes recuerdan, su neurotransmisor por excelencia, la noradrenalina, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué pasa. A través de las fibras nerviosas adrenérgicas,
liberan sustancias químicas como la noradrenalina que desencadenan la dilatación de los bronquiolos. Esto aumenta el diámetro, disminuye la fricción y aumenta el flujo. Por lo tanto, la acción de la noradrenalina, miren aquí, NE, ¿verdad que sí? A través del estímulo simpático, estimula todas esas células musculares lisas que están ahí rodeando al bronquio, el cual tenía un diámetro de 2, a dilatarse y su diámetro va a ser mayor. Al diámetro ser mayor, evidentemente va a haber menos fuerza de fricción. Y a menor fricción, que es la resistencia, mayor flujo. ¿Ok? Excelente, ¿verdad? Ahora bien, si la vía fuera por el parasimpático aquí, cuyo neurotransmisor, aquí lo pueden ver, la acetilcolina, ¿verdad? Sobre los receptores muscarínicos, desencadena una acción diferente y es que va a producir contracción de las fibras musculares lisas, ¿verdad? Esto va a llevar a que ese diámetro se haga mucho más estrecho, como podemos ver aquí, y al haber un diámetro menor, la fricción aumenta. Y si la fricción aumenta, la resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, el flujo de aire disminuye. Cuando yo tengo un paciente con una reacción alérgica, un paciente asmático, generalmente hay broncoconstricción. Eso quiere decir que esos bronquios, ¿verdad que sí? Bronquiolos, perdón, van a estar bajo la contracción. Y al ser tan estrechos, eso va a llevar a aumento de fricción, aumento de resistencia y disminución del flujo. Por eso es que los pacientes que están en reacciones alérgicas severas, por eso los pacientes que son asmáticos tienen dificultad respiratoria, ya que su bronquiolo está produciendo una situación donde el flujo del aire va a ser menor hacia los alvéolos. Este tema que sigue, elastancia y complianza, dos términos. Esta clase ha sido muy, ya después de que nosotros hicimos la mecánica de la respiración, lo que estamos agregando son detalles extras aquí. Y este es uno de ellos. La complianza y la elastancia. Yo, ¿qué les digo? Cuando uno piensa en algo elástico, y no sé si llegué a hacer esa pregunta con el otro tema, algunos a veces me responden, es algo que yo puedo alargar y que luego regresa a su forma. Y eso no es técnicamente correcto, ya que elasticidad y complianza no tienen la misma definición. Complianza es la capacidad de algo extenderse y elastancia es la capacidad de algo regresar a su forma original. Eso quiere decir que muchas veces nosotros atribuimos la definición de complianza y la ponemos junta con la de elasticidad y se la entregamos entera. Vamos a ver. La complianza es una medida de elasticidad y de extensibilidad y depende del cambio de volumen sobre el cambio de la presión. El cambio de volumen es directamente proporcional a la complianza y el cambio de presión es inversamente proporcional a la complianza. Y si ya estamos complicando la cabulla, al cambio de volumen directo con la complianza, el cambio de presión inverso con la complianza. Naturalmente, los pulmones son muy flexibles y elásticos. Y esto es bueno porque esto facilita el proceso de la respiración. La elasticidad es la resistencia a estirarse. Es decir, que hasta este momento tú pudieras hasta pensar que estirarse era la capacidad de distenderse. No, la elasticidad es contraria a la distensibilidad. La elasticidad no quiere que tú lo distiendas. La elasticidad no quiere que tú lo alargues. La elasticidad se quiere quedar como está. Es la resistencia a estirarse y siempre va a querer retroceder. Depende del cambio de presión,
sobre el cambio de volumen también. Lo único que lo hace al revés. Aquí el cambio de presión es directamente proporcional a la elasticidad. Sin embargo, el cambio de volumen es inverso, literalmente lo contrario a lo que vimos anterior. Ahora, ¿qué, qué circunstancias afectan normalmente la distensibilidad, la compliance? La complianza normalmente se ve afectada por tres cosas. Número uno, la elasticidad del pulmón. Número dos, la tensión de superficie alveolar, a la cual le vamos a dedicar su propio video. No va a ser muy largo, pero vamos a entenderlo juntos. ¿Ok? Y por último, la elasticidad de la pared torácica. Vámonos con la elasticidad del pulmón. Los pulmones se pueden estirar, pero naturalmente vuelven a su posición original. Eso ya lo vimos en mecánica respiratoria. Los pulmones generalmente son muy dóciles, tienen buena complianza, pero también tienen una cantidad adecuada de elasticidad, lo que les permite volver a su posición normal. Es decir, que pudiéramos nosotros decir que hay una especie de equilibrio entre ambos, su distensibilidad, complianza, y su elasticidad, ¿verdad que sí? Su deseo de regresar a la forma original. Por lo tanto, y como vimos, ellos se mantienen expandiéndose y retrocediendo con facilidad. De hecho, esa es la base de que nosotros podamos respirar. Ahora bien, porque para entender el valor de esto, siempre tal vez es bueno que lo dañemos un poco. ¿Ok? Vamos a dañarlo un poquito, como lo estamos dañando en este momento. En este caso, vamos a decir que vamos a aumentar la elasticidad pulmonar más de la cuenta. Recuérdense que la elasticidad no le gusta que lo molesten. A la elasticidad no quiere que lo distiendan. La elasticidad no quiere que lo halen. Me quiero quedar así, quiero retroceder, quiero quedarme de esa forma. Y si nosotros aumentamos la elasticidad del pulmón, ¿qué va a pasar? Si aumentamos la elasticidad pulmonar, el pulmón no va a querer distenderse, ¿sí? Y como no va a querer distenderse, eso va a llevar a una disminución del volumen, ¿sí? Y recuérdense, y vuelvo para atrás, vamos a ver si esto me lo permite, porque yo sé que estas cosas a veces a uno se le pasan. Miren aquí, el cambio de volumen, ¿cómo era? Inverso. Eso quiere decir que si hay un aumento de la elasticidad, el pulmón no va a querer distenderse, se va a quedar pequeño. Y al haber una disminución del volumen, eso significa que va a haber un aumento de elasticidad. Eran inversos. Ahora bien, el aumento de la elasticidad significa que va a haber una disminución de la distensibilidad, de la complianza. Traduciendo eso al español, tú vas a tener un pulmón que no quiere llenarse de aire, un pulmón que no se quiere inflar, un pulmón que se quiere quedar pequeño. Yo no sé tú, pero con lo que hemos aprendido, eso no suena como una buena idea. Si los pulmones son muy elásticos, oye eso, no pudiera pensar que lo contrario. Si tus pulmones son más elásticos, ellos lo que prefieren es quedarse hacia adentro, quedarse pequeños. Uno pudiera pensar que un pulmón muy elástico significa que es uno que se puede distender. Ese no es el caso. De hecho, los ejemplos de patologías que producen esto, tenemos la fibrosis pulmonar. Fibrosis, gente. Reemplazar el tejido normal por la fibrina, un tejido áspero, duro, poco distensible. El pulmón, por más que queramos que se distienda, no lo va a hacer porque su tejido normal está ahora transformado en tejido fibroso de cicatriz. Este tejido no se distiende. Como no se distiende, el pulmón no va a querer llenarse de aire, el volumen va a ser menor, la elasticidad va a ser mayor, y al aumentar la elasticidad, el pulmón no se va a querer distender, y como no se quiere distender, la complianza va a disminuir, no se pueden expandir, no se va a querer llenar de aire, y si no se llena de aire,
no te llegue oxígeno. Y ya sabes el resto. Pero ¿y si hiciéramos lo contrario? ¿Y si en vez de aumentar la elasticidad se la quitáramos? Uy, 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 si le quitamos la elasticidad, este pulmón va a querer llenarse de aire hasta el infinito. Este pulmón siempre quiere estar en la calle paseando, no quiere volver a casa. Este pulmón no quiere regresar al punto inicial. Este pulmón se quiere quedar totalmente distendido. Su elasticidad, su fuerza que quiere regresar a la porción no va a estar ahí. Va a haber un aumento del volumen, el pulmón va a estar grande, lleno de aire, pero va a haber una disminución de la elasticidad, inversos. Recuérdense, volumen inverso a la elasticidad. Mayor volumen, menos elasticidad. Y si hay menos elasticidad, hay aumento de la compliance. Pero ¿sabes qué? Suena como está bacano. Cool, voy a llenar mis pulmones de aire. ¡Qué chulo! Están llenos de aire los pulmones. La inspiración va a estar súper bacana. Pero ¿y cómo pretendes sacar el aire de los pulmones sin la elasticidad? ¿Quieres sacarlo de los pulmones, verdad que sí? Me imagino que sí, porque si retienes el aire adentro, el dióxido de carbono se transformará en ácido carbónico por la anhidrasa carbónica y tendrás una acidosis respiratoria. Oye, eso. Vas a entrar, que el aire va a entrar, pero no lo vas a poder sacar. Puedes inhalar fácil, pero casi no puedes expirar. No vas a poder sacar el aire, tu expiración va a estar comprometida. El enfisema pulmonar es una condición donde se debilita el tejido pulmonar, muy asociado a pacientes fumadores crónicos. De hecho, es una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a tener un aumento en la complianza pulmonar debido a que los alvéolos sanos, la superficie es grande, pero en el enfisema se descompone una gran cantidad de tejido elástico. Esos enfisemas, esas lesiones en el tejido, esos sacos, esas bulas enfisematosas son un problema, porque esas bulas enfisematosas pareciera como que tuvieras más espacio, ¿verdad que sí? Porque se te forman unos sacos en los pulmones, pero estas bulas enfisematosas no tienen tejido elástico normal. Son buenas para recibir el aire, pero son malas para sacarlos. Esto lleva a una disminución de la elasticidad, el aumento del volumen pulmonar, y eso aumenta la distensibilidad pulmonar, pero no vas a poder sacar el aire. Esto es interesante porque estamos viendo conceptos abstractos y lo estamos llevando a la práctica. La tensión de superficie alveolar. Yo les prometí hace un ratico que íbamos a hacer un video de eso y lo vamos a hacer. La tensión de superficie alveolar es interesante. Es la tensión entre la interfaz del aire y el agua en los alvéolos. Y aunque ustedes no lo crean, la misma estructura de tu alvéolo quiere colapsarse. ¿Por qué? Porque el alvéolo tiene una fina cubierta como que lo cubre con agua. Y las moléculas de agua se atraen una con las otras. Y eso ejerce una fuerza química. Y a medida de que todas las moléculas de agua se empiecen a atraer una con la otra, eso hace que el alvéolo esté siendo presionado, porque como está rodeándolo, está presionado como si fuera para cerrarse. ¿Sí? Ahora bien, evidentemente, si fuera solamente por la tensión de superficie alveolar, nuestros pulmones estuvieran en atelectasia y en colapso todo el tiempo. Pero en embriología tú aprendiste que en los neumocitos tipo 2 fabrican una sustancia, ya luego lo veremos, que se llama surfactante pulmonar y que esa sustancia resuelve la situación. Y ahí lo veremos cómo. Ahora bien, en un caso donde aumentemos la tensión de superficie alveolar, lo que va a pasar es que el alvéolo se va a colapsar. ¿Por qué? Porque la fuerza de esos enlaces de moléculas de agua va a ser tan potente que va literalmente a colapsar el pulmón. Los pulmones van a ser muchísimo más pequeños y al ser más pequeños va a haber un aumento de la resistencia al aire y un aumento de la superficie de tensión. No solo eso, al estar con tanta fuerza, ¿verdad que sí? Al estar con tanta tensión,
la complianza va a estar disminuida, ¿ok? Esto es interesante porque cuando aumentamos la tensión de superficie alveolar, lo que estamos diciendo es que la elasticidad del pulmón está aumentada, la elasticidad en este caso del alvéolo, porque se quiere colapsar y la complianza, ¿verdad? Que es distenderse, va a estar comprometida. Eso es lo que, por ejemplo, le pasa, ¿verdad? A un recién nacido prematuro que no tiene tiempo para que el surfactante pueda resolverle el problema ahí y su pulmón se colapsa. Ahora bien, disminuir la tensión alveolar, esto es lo fisiológico, esto es lo que tú quieres. Tú quieres que la tensión de superficie alveolar esté bajita, porque si la tensión de superficie alveolar está bajita, generalmente se debe a que hay surfactante suficiente y que eso va a permitir que tus alvéolos puedan expandirse, ¿verdad que sí? Sin problema. Eso va a hacer que la complianza aumente. La expansión de la pared torácica también tiene un rol y tiene una alta complianza, o sea que se puede distender. En personas sanas tiene un grado de elasticidad complementario también. No equivalente, pero sí hay equilibrio. ¿Sí? O sea, hay una capacidad de distenderse y una capacidad de retroceso. Hay una capacidad de complianza y hay una capacidad de elasticidad de regresar. Y a veces, yo recuerdo que lo habíamos mencionado así rápido en mecánica respiratoria, que no es igual, porque cuando hay un retroceso, generalmente es un poquito más violento el retroceso y de hecho eso ayuda en la expiración. El retroceso del pulmón es hacia adentro, pero en la pared torácica es hacia afuera y esto permite mantener la presión intrapleural, el PIB que habíamos visto, que en reposo era menos 4 milímetros de mercurio, mantenerlo negativo. Uno que jala para afuera y el otro que es hacia adentro. Evidentemente, personas con ciertas patologías como la escoliosis y la cifosis pudieran llegar a tener complicaciones, ¿verdad?, en la expansión de la pared torácica. Bien, chicos, esto era lo que le quería hablar de estos temas. Ya vamos a hacer otro video. Vamos a elaborar sobre la tensión de superficie alveolar para dar un poquito más de detalle sobre este tema que en este video lo pasé rápido para poder cubrir el resto de los tópicos. Así que nos veremos en otro video. Bye bye.